Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea cada uno de nuestros corazones. Estamos agradecidos a nuestro buen Dios que nuevamente nos reúne delante de su presencia, juntamente con nuestros hermanos, para poder considerar un aspecto más de su palabra. Hoy sería nuestra quinta reunión en relación con la serie que estamos considerando, que es Cristo y la Iglesia en el Milenio. Aunque aparte de ver a Cristo y la Iglesia en el Milenio, también hemos visto las naciones en el Milenio, que fue la reunión anterior. Hoy vamos a complementar el tema de el Milenio, porque hay un aspecto más que debemos conocer nosotros acerca de esa obra preciosa que nuestro buen Dios, por medio de Jesucristo, va a hacer en la tierra, que se conoce como el Milenio. Nosotros ya establecimos en las primeras reuniones que los hermanos de los primeros siglos de la disciplina conocida como la patrística habían presentado por medio de sus escritos que ellos creían que los 1000 años era un periodo literal en la tierra después de la segunda venida de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y coloque sus pies en la tierra, va a empezar un periodo que la Biblia llamó los 1000 años, ¿cierto? Así dice en el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, en Apocalipsis, el periodo de los 1000 años. Y hemos dicho nosotros, aquello que han dado testimonio los apóstoles y los profetas, de que es un periodo de tiempo donde la gloria del Hijo de Dios, que primero vino como hombre, como siervo, ¿cierto?, se despojó de su gloria, Filipenses 2, ahora va a venir en su gloria. Y ese periodo de tiempo llamado el milenio es un periodo donde se verá la gloria del Hijo de Dios en el tiempo y espacio durante 1000 años, donde nuestro amado Señor establecerá su reino justo, un reino verdadero, porque los reinos que hemos tenido, ninguno ha sido justo, ninguno ha sido verdadero, ninguno ha sido veraz, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo venga, nosotros vamos a ver cómo es un gobierno justo. Aunque la Escritura a nosotros ya nos dio luces en relación a cómo puede ser ese gobierno, y lo vimos en el gobierno de David, ¿cierto? David fue un rey que reinó conforme al corazón de Dios, o sea, iba a hacer todo lo que Dios quisiese. Naturalmente que se equivoca porque es un hombre, ¿cierto? En cambio, cuando venga Cristo no se equivocará. Vamos a ver un reino completamente justo, un reino en luz, un reino en gloria. Y como la serie se llama Cristo y la Iglesia en el Milenio, entonces también vimos algunos aspectos de la Iglesia participando juntamente con Cristo de ese gobierno. Porque la Escritura misma nos dice, si Cristo está reinando, nosotros reinaremos juntamente con. Y si Cristo es heredero, nosotros heredaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a complementar un texto. Vamos a leer primero el texto base que hemos utilizado, que ha sido Mateo 25:31. ¿Por qué hemos utilizado siempre este texto? Porque Mateo 24 nos habla de la segunda venida del Señor en gloria. Luego de la venida del Señor en gloria, se habla a manera de parábola el galardón que se le da al siervo prudente y el galardón que se le da al siervo que empezó a comer, a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Luego viene a manera de parábola las vírgenes, donde nos muestran el galardón para aquellos creyentes que en ellos se encontraba aceite en su vasija y en su lámpara, ¿cierto? Por eso pudieron vivir la vida de resurrección del Hijo de Dios. Entonces luego termina con la parábola de los talentos, que también es algo relacionado con el galardón. Y después de eso, entonces ahora sí el Señor, con los vencedores, regresa a la tierra para establecer el gobierno de los 1000 años. Previamente hay ciertos juicios al establecimiento y a la venida de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando según Zacarías 14 coloca sus pies en el monte de los olivos. Previamente hay unos juicios, ¿cierto? Hasta que llega el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Vamos a repetir constantemente eso. ¿Por qué? Porque Filipenses 2
nos dice que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo. No de sí mismo, de la persona, no. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despoja? De su gloria. Por eso en Juan 17 le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Él se despoja de su gloria porque lo conocemos en medio de los hombres como un hombre. Pero recuerde que Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. ¿Cuándo la vio? En el monte de la transfiguración. Cuando se corre la forma de siervo, morfodoulos, y aparece el morfoteos, la forma de Dios, ¿cierto? Entonces, ahora cuando el Hijo de Dios venga, va a venir en todo su esplendor y en toda su gloria. Y las naciones de la tierra, el mundo, conocerá la gloria del Hijo de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a suceder algo que Lucas le llamó a eso la restauración y Mateo le llamó la regeneración. Recuerde que la regeneración tiene un primer aspecto, el aspecto cuando nosotros creemos en el Señor. Somos regenerados en nuestro espíritu, vuelto a nacer. Pero la regeneración a la que se refiere Mateo y Lucas en Hechos está hablando de la restauración de todas las cosas. En este caso, incluida la tierra con todos sus ocupantes, los astros y el hombre. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlo desde el 19 para tomar el contexto, para llegar a esta palabra bien interesante. Vamos a llegar a esta palabra bien interesante que aquí Reina Valera 60 traduce como restauración en el versículo 21. Y es la palabra griega apokatastaseos. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿A quién? Ese a quién es a Jesucristo. De cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sí ven esa palabra? Es necesario que los cielos reciban a Jesucristo, ¿hasta qué? Hasta el tiempo cuando todas las cosas sean restauradas. Recuerda esa palabra, restauradas, no vueltas a hacer, no que las va a volver a hacer. Aquí lo que habla es restauración. Se restaura algo cuando está dañado, cuando se echó a perder. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, según este texto, si le prestamos atención, cuando el Hijo de Dios aparezca, va a restaurar todas las cosas, pero eso ya lo dijeron los profetas. ¿Sí ven el texto? Cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. O sea, la segunda venida del Hijo de Dios con la restauración de todas las cosas ya fue profetizada por los profetas de la antigüedad. Y cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Isaías, Isaías creemos que es el hermano que más habla del milenio. Cuando escudriñamos su libro, vamos a mirar que él la mayoría de veces estaba hablando de la encarnación del Hijo de Dios, sus sufrimientos, sus glorias y el milenio, ¿cierto? Entonces, aquí donde dice restauración, ya lo dijimos, la palabra griega apokatastaseos es una palabra compuesta de apo, que significa fuera de,
y katistemis, que significa poner en orden, ¿cierto? Y también se puede traducir reconstituir. Entonces, este texto va a ser muy importante porque a partir de este texto vamos a mirar nosotros que cuando el Hijo de Dios venga va a suceder algo. Va a restaurar, como dice ahí, todas las cosas. Entonces vamos a mirar por las Escrituras qué son todas las cosas que cuando el Hijo del Hombre venga va a restaurar. ¿Listo? Pero antes tenemos que ver primero qué le sucedió a la tierra cuando Adán pecó. ¿Listo? Vamos a Génesis 3, versículo 17. Génesis 3, versículo 17. Ya conocemos nosotros el contexto. Dios ha hecho un huerto y coloca al hombre y a la mujer en ese huerto, ¿cierto? Y entonces hace subir de la tierra todo tipo de árbol. Entre esos árboles apareció un árbol que se llama el árbol que lleva el conocimiento del bien y del mal, y en medio del huerto estaba el árbol de la vida, ¿cierto? Dios dio un mandamiento al hombre. El hombre ha pecado, transgredido el mandamiento, no fue engañado, fue la mujer, él fue deliberadamente, desobedeció el mandamiento. Y llegamos al versículo 17 donde vamos a ver el juicio a la serpiente, a Adán, a Eva y a la tierra, porque fue juicio para todos. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, preste atención, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Entonces, aparte del juicio contra Adán, contra la raza humana, que fue el pecado y por ende la muerte, porque cuando entra el pecado, juntamente con el pecado entra la muerte, van juntos. Aparte del juicio también que hay sobre Eva, aparte del juicio que hay sobre la serpiente, también hay juicio sobre la tierra. Y entonces dice la Biblia, maldita la tierra por tu causa. La tierra que hoy nosotros vemos, creemos que no es la misma tierra que Dios creó antes de que Adán pecara, porque el pecado ha hecho que la tierra sea una tierra improductiva a consideración de cómo era antes. Dios le dijo a Adán que labrara la tierra y la guardara, ¿cierto? No sabemos la extensión geográfica del huerto de Edén, pero él solo podía labrar toda la tierra y no necesitaba, no sudaba para poder cosechar la tierra. Era una tierra completamente fértil. Incluso cuando los israelitas entran a Canaán, a la tierra prometida, el fruto de la tierra, ustedes recuerdan cuando enviaron a 12, uno de cada tribu, y dicen que los frutos eran abundantes. Tanto así que un racimo de uvas tenían que traerlo entre dos con un palo así y lo llevaban. Era algo precioso. Entonces, la tierra cambió después del pecado de Adán, porque la Escritura dice que por un hombre entró el pecado ¿a dónde? Al mundo. ¿Listo? Y también recuerde que la geografía de la tierra cambia radicalmente por el diluvio. Completamente cambia la geografía de la tierra. Entonces la tierra que hoy tenemos nosotros es una tierra que ha sido maldecida, ¿cierto? Entonces, por esa causa vemos nosotros todo lo que sucede en esta tierra. Terremotos, huracanes, la tierra rebelándose en contra del hombre, hermano, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo la tierra, que lo vamos a relacionar con el milenio, va a entrar en un reposo. La tierra va a reposar y ese reposo la tierra lo va a encontrar en el periodo que se llama 1000 años. Vamos a empezar primero leyendo Levítico, donde nos va a mostrar que cuando Dios introducía a Israel a Canaán, les dio un mandamiento en relación con la tierra. ¿Listo?
Entonces, miramos primero. El Hijo de Dios va a restaurar todas las cosas. ¿Por qué? Porque recuerde que el pecado entró por un hombre al mundo, la tierra fue maldecida, entonces cuando venga el Hijo de Dios va a restaurar todas las cosas, ¿cierto? Y entre esas todas las cosas está la tierra. Vamos a ir a Levítico, capítulo 25. La segunda venida del Señor traerá muchos aspectos positivos para la tierra, para el hombre, los animales y para el campo. Vamos a Levítico 25 y vamos a mirar, aquí hay un subtítulo que coloca las sociedades bíblicas: el año del reposo de la tierra y el año de jubileo. El jubileo era que cada 50 años tenían que darle libertad a los esclavos. Eso es lo que significa el jubileo. El jubileo se cumple tipológicamente en Cristo, porque Cristo fue el que nos dio libertad a nosotros, ¿sí? Con Él es el año de jubileo. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yahvé habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel. O sea, Dios le habla a Moisés y Moisés le habla ¿a quién? Al pueblo, ¿cierto? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Miren el aspecto. Esta ley se la da Dios a Israel, ¿en dónde? En el desierto, hermanos. En el desierto. O sea, ellos cuando entrasen a la tierra de Canaán tenían leyes específicas que cumplir en esa tierra, ¿cierto? Entonces, la figura en cumplimiento nuestro es que cuando nosotros llegamos a Cristo hay ciertos mandamientos espirituales para cumplir, específicos en la palabra de Dios. Entonces recuerde que Israel no fue fiel a esos mandamientos. Como no fue fiel a esos mandamientos, entonces Dios tampoco fue fiel a ellos. ¿Cierto que sí? O sea, no que Dios no sea fiel, ¿cierto? Pero Dios le dijo: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces pidan y yo voy a hacer. Pero como no permanecieron en Cristo, ahora los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahvé. Mire, y este reposo tiene que ver primeramente con el reposo de Dios, que luego es el reposo del hombre y pasa a ser el reposo de la tierra. Por ejemplo, Dios reposó el séptimo día. Luego Adán, el primer día de Adán, es un día de reposo para él, porque el hombre fue creado ¿qué día? Sexto día. Dios reposa séptimo día. Y el primer día entonces para Adán era reposo. ¿Listo? Entonces el hombre reposa. Pero después, en base a eso, Dios le dice a Israel: la tierra también tiene que reposar. Ustedes reposan un día, renuevan las fuerzas, vuelven a trabajar. Lo mismo, la tierra debe reposar porque la tierra está trabajando, ella reposa y vuelve a trabajar nuevamente, ¿cierto? La tierra guardará reposo para Yahvé. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tu fruto. ¿Sí? Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahvé, no sembrarás tu tierra ni podarás su viña. O sea, esto que estamos leyendo acá le estaba enseñando a Israel a tener fe. Porque se preguntaban: bueno, si yo no trabajo la tierra el séptimo año, ¿qué voy a recoger? ¿Cierto? Entonces, esta ley le estaba enseñando a Israel a obedecer a Dios y a ejercer fe. Y también estaba enseñando a Israel a ser dadivoso con la tierra que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Ser generosos de la misma manera que Dios es generoso con nosotros, ¿cierto? Mas el descanso de la tierra te dará para comer. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Listo? Entonces, cada 7 años se debía dejar reposar la tierra, y eso se llama un sábado para la tierra, o sea, un descanso para la tierra. Entonces, el séptimo año, lo que produjese la tierra, le enseñaba a Israel que debía compartir de lo que Dios le daba, ¿cierto?
que entendiera que lo que la tierra produjo no era por él, por el que trabajó la tierra, porque él no hizo nada y la tierra produjo completamente fruto del 7º año. Y eso que produjo, participó ¿quién? Tu siervo, tu sierva, tu criado, el extranjero y tu familia, ¿cierto? Entonces Dios estaba enseñando con esto, primero, a que Israel tuviese fe y participara a los demás israelitas de lo que Dios le daba. Segundo, cumplir la palabra de Dios. Guardar depósito para la tierra. Tenían que dejar descansar la tierra ¿cada cuánto? Cada 7 años. ¿Listo? Pero si Israel no dejaba descansar la tierra, había una consecuencia porque era una desobediencia a la ley. Vamos a leer unos textos acerca de la desobediencia. Levítico 26, versículo 32. El 26 tiene un subtítulo que dice bendiciones de la obediencia. Qué precioso, ¿cierto? Y el 14 dice consecuencias de la desobediencia, ¿no? Entonces vamos a leer del versículo 32 las consecuencias de Israel no cumplir la palabra de Dios. 32. Capítulo 26, versículo 32. Dice, asolaré. Levítico 26, versículo 32. Asolaré, es que asolaré es Dios, o sea, yo, Dios. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté desolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaste en ella. Entonces, había un castigo por no cumplir la ley de dejar reposar la tierra cada 7 años. Y era que iba a llevarse a Israel cautivo a otras naciones, y el tiempo que Israel estuviese cautivo en otras naciones, la tierra iba a reposar. Como ustedes no quisieron cumplir mi mandamiento de dejar reposar la tierra, entonces yo los voy a llevar cautivos para una nación, y mientras ustedes estén en esa nación, la tierra va a reposar, ¿cierto? Y eso lo vemos ¿en dónde? Cuando Dios deporta a Israel y a Judá, a Siria y a Babilonia, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la deportación, que la deportación vino también por eso. Vamos a segundo libro de Crónicas. Hay algunos comentaristas que han dicho que desde Saúl, que fue el primer rey de Israel, hasta Nabucodonosor, dicen que hay 490 años, ¿cierto? Entonces dicen que hay 10 sábados de descanso de la tierra, porque eso fue el tiempo que Israel no dejó reposar la tierra. Estamos haciendo esta introducción porque el tema que vamos a compartir hoy se llama la tierra en el milenio, su reposo, ¿sí? Su reposo y sus bendiciones. La tierra en el milenio, su reposo y sus bendiciones y su restauración. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Esto que vamos a leer acá es el fin cuando a Israel se lo llevan cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 20. Si ven el subtítulo del 17 dice la caída de Judá, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, o sea, del rey de Babilonia, y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. ¿Cuánto tiempo pasó? 70 años. ¿Listo? ¿Por qué se los llevó cautivos?
El Señor nos va a explicar por qué. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Sí ven? Entonces, en esos 70 años fue el tiempo en que la tierra reposó, tiempo que Israel no dejó reposar la tierra. O sea, la tierra había que dejarla reposar para que ella misma produjese, ¿cierto? Entonces recuerde, por causa de Adán la tierra fue maldita. Se necesitaba dejar la tierra reposar. Israel no cumplió esa palabra, entonces Dios los envía a cautiverio. Por eso y muchas más cosas, porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ¿cierto? Entonces Dios estableció un juicio, son llevados a Babilonia 70 años, y en esos 70 años la tierra reposa cada 7 años, 10 veces. ¿Listo? Bueno, entonces, la tierra, no solamente la tierra de Israel, aunque el mandamiento era para Israel, la tierra entera debía dejarse reposar, debía descansar. Y la tierra hoy, con las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, muchas veces entienden que es como si la tierra se estuviese rebelando en contra del hombre, por lo que el hombre le ha hecho a la tierra, ha destruido la tierra. Y Apocalipsis, ¿sabes qué nos dice? Que Dios va a darle su pago a los que destruyen la tierra, dice Apocalipsis. Entonces, vamos a mirar en ese periodo de los 1000 años lo que va a suceder con la aparición de nuestro Señor Jesucristo y la aparición de los hijos de Dios en glorificación. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículo 19. Recuerde, la tierra está bajo maldición. La tierra necesita salir de esa esclavitud. Romanos 8, versículo 19. Voy a leerlo de la Biblia textual. Creo que es más puntual esta traducción acá, por una puntuación que tiene algunos versículos. Romanos 8, versículo 19. Voy a leerlo de la Biblia textual. Va a ser un poco diferente en algunos versos. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Reina y Valera 60 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios, ¿cierto? La palabra griega para revelación es apocalusin, de donde viene apocalipsis, ¿cierto? Y apocalipsis significa algo que está velado y que en un momento se revela. Por ejemplo, cuando se está haciendo el busto de alguien, ¿cierto? La imagen de alguien. Entonces, ella es guardada para el momento de su revelación. Entonces, llega el momento en que se corre la cortina. Ahora podemos ver qué es lo que había detrás de la cortina, ¿cierto? Eso es lo que es apocalipsis, revelación. Entonces, la tierra, la creación, está esperando ardientemente la revelación de los hijos de Dios. Manifestación, dice Reina Valera. La Biblia textual dice revelación de los hijos de Dios. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Y si nosotros vamos por la calle y le decimos a la gente, oye, yo soy hijo de Dios, pues las personas nos van a mirar, somos iguales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cierto? Pero hermanos, cuando el Señor venga en su gloria y resucite a sus hijos y transforme a sus hijos, nosotros entraremos en la gloria del Hijo de Dios. Y entonces ahí nosotros estaremos en el milenio con la gloria del Hijo de Dios. Y la creación está aguardando esa manifestación de la revelación de los hijos de Dios, pero en gloria, ¿cierto? Para que no sigan atacando la tierra. Porque el hombre lo que está haciendo es destruir la tierra. Entonces la tierra está anhelando la manifestación o la revelación de los gloriosos hijos de Dios en su segunda venida, ¿cierto? Entonces, pues vámonos a leer. Porque el anhelo profundo
de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad. ¿Cierto? ¿Y a qué le recuerda esa palabra vanidad? Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo que se hace debajo del sol. Porque la creación fue sometida a vanidad. La palabra vanidad en el diccionario griego de William Vine dice que significa vaciedad en cuanto a resultados. En este caso de la creación, como no alcanzó los resultados para los cuales ella fue hecho, ¿cierto? Porque es que mire que lo que Dios creó era para que perdurara siempre. Pero la Biblia dice que esta tierra están reservadas por la palabra, ¿para qué? Para el juicio, por fuego, hermano. ¿Cierto? La tierra fue creada para que fuese el lugar donde se manifestaría el gobierno de Dios por medio del hombre, ¿cierto? Pero recuerde, la tierra cayó en maldición y cayó en vanidad. Porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad. ¿Por quién fue sometida a vanidad? ¿Por el hombre? Porque cuando entra el pecado en Adán, entra el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces, porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, dice esta traducción, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, por estos tres textos, más el texto de Hechos, vemos nosotros que cuando se establezca el milenio, la tierra va a entrar a una libertad. Va a entrar a una libertad por la gloria del Hijo de Dios y por la gloria de los hijos de Dios, ¿cierto? Porque los hijos de Dios van a tratar la tierra como Dios la trataría. En cambio, el hombre sin Cristo está acabando con la tierra. Entonces, la creación misma está anhelando esa manifestación de los hijos de Dios en gloria, en glorificación. De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces, en el milenio serán restauradas todas las cosas. La creación será puesta en reposo, ¿cierto? Porque Dios va a darle un reposo a la tierra y va a conocerse también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en resurrección. Naturalmente, los que venzan. Todo esto está sujeto a los que venzan, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar cómo va a estar la tierra en el momento de la segunda venida de Cristo. Porque se recuerde, Dios va a derramar su ira sobre la tierra, ¿cierto? Aparte de que Dios va a derramar su ira sobre la tierra, van a haber ¿qué? Guerras, muertes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos versículos donde nos va a revelar las Escrituras cuál es el estado y la condición de la tierra antes de que Cristo venga. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8. Apocalipsis 8, versículo 8. Apocalipsis 8, versículo 8. Aquí vamos a mirar las trompetas, ¿cierto? Recuerden que las trompetas hacen parte del último sello, ¿cierto? Entonces leamos el versículo 8. Vamos a leer lo que hace el segundo ángel. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Amén. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Hay que prestar atención a esto.
Aquí estamos hablando de los últimos juicios de Dios sobre la tierra para que los hombres se vuelvan a Dios. ¿Listo? Entonces vemos que en las trompetas se hiere la tercera parte del mar y se convierte en sangre. La tercera parte de todos los mares. Para los matemáticos pueden hacer un cálculo de cuánto es la extensión de los mares en la tierra y sacar la tercera parte. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era ajenjo, que es amargo, el abisinto. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Listo? Aquí vemos la introducción de los juicios de Dios. Y estamos viendo que el juicio de Dios va a causar que la tercera parte del mar se convierta en ¿qué? Sangre. Y el juicio de Dios va a causar que la tercera parte de los ríos se vuelva ¿qué? Amarga. ¿Listo? Sumemos la palabra, ahora vamos a mirar las copas de la ira. El juicio, Dios lo comienza con las trompetas. Es un juicio introductorio y se consuma con las copas y los tazones de la ira. Apocalipsis 16, versículo 3. Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y preste atención a lo que dice el texto. Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí establecemos una diferencia, que en la trompeta era la tercera parte. Aquí ya no es la tercera parte. Todo se convirtió en sangre. Por eso decimos que las trompetas es la introducción al juicio de Dios y las copas es la consumación del juicio. Verso 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Y qué pasó? Y se convirtieron en sangre. Dios ya nos habló de esto con las plagas en Egipto. Nos mostró de una manera, voy a utilizar este término, de una manera miniatura lo que iba a hacer con el mundo entero. Porque sucedió solamente con un país que fue Egipto. Eso mismo va a suceder pero en toda la tierra. ¿Listo? Entonces aquí es a todos los ríos. Entonces, cuando el Señor venga a la tierra, esa va a ser la condición de las aguas en la tierra. No va a haber aguas en la tierra. Porque mire cómo están las aguas, las fuentes de los ríos. ¿Cómo están? Sangre. ¿Cómo están los mares en la tierra? Sangre. ¿Sí me entiende? Esa va a ser la condición del agua cuando Cristo venga a la tierra. Vamos a leer entonces esa palabra que acabamos de decir. La restauración de todas las cosas. Vamos a mirar entonces cómo Dios, por medio de Jesucristo, en su segunda venida en el milenio, va a restaurar todas las cosas. Vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 8. Zacarías 14, versículo 8. Zacarías 14, versículo 8. Cuando leemos el contexto de Zacarías, el versículo 1 nos dice que es la venida de Yahvé. ¿Listo? El versículo 4 nos dice que Yahvé afirmará sus pies en el monte de los olivos. O sea que indudablemente el contexto nos está hablando de ¿qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa segunda venida llegamos al versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Presta atención. El Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y tome de mí, porque yo soy las aguas vivas verdaderas. Lo dice Jeremías y lo dice Juan. Acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano e invierno. O sea, no importa si hace mucho calor
o no importa si hace mucho frío, el agua va a salir. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo va a salir el agua de Jerusalén. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Vamos a leer entonces el río y el agua que fluye del trono para alimentar a la ciudad y para alimentar a las naciones. Ezequiel 47, versículo 1. Vamos a leer desde el 1, hermanos. La visión del capítulo 47 está conectada con la visión del capítulo 43, donde nos habla de cómo Yahvé llena la gloria del templo. Aquí vamos a hablar de lo relacionado con el tercer templo en Jerusalén. Es 43, 44, 45, 46, 47, 48, hasta el final del libro. Vamos a leer 47 de Ezequías 1. Y aquí está hablando del templo milenial, el templo en el milenio. 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esta casa es el templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Esto tiene su texto correspondiente en Apocalipsis, donde nos dice que del trono del Cordero surge un río de agua limpia. Pero recuerde, eso en Apocalipsis 22 es en el nuevo cielo y la nueva tierra, que estamos hablando del milenio. ¿Listo? Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en sus manos y midió 2000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Sí ve cómo el agua va subiendo? Cada vez más, eso está mostrando que nos debemos sumergir en el Señor. ¿Listo? En el río de su espíritu. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía, de manera que el río ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. ¿Cómo estaba el mar? En sangre. Y entradas en el mar, ¿qué pasará? Recibirán sanidad las aguas. Entonces, del trono del Señor, desde Jerusalén, va a surgir un río, y ese río va a salir, como dice ahí, de oriente, y va a entrar al mar. ¿Y qué va a hacer? Va a darle sanidad al mar. Entonces ahí es donde se cumple la palabra que cuando el Hijo de Dios venga en su segunda venida, ¿qué va a hacer? Restaurará todas las cosas. ¿Sí? 9. Qué precioso, ¿cierto? Amén. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estaban los pescadores desde En-Gandi hasta él. En Eglaim será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán allí para salinas, para sanificación. Y junto al río en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará
porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Muy parecido a lo del árbol de la vida en Apocalipsis, pero recuerde que esto es en el milenio. Todavía estamos en la era del reino de los cielos, hermano. Amén. Entonces acá vemos cómo hay una restauración de las aguas que fueron heridas por causa del juicio de Dios. Entonces ahí vamos viendo cómo se va cumpliendo esa palabra, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso causa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque recuerde que Él va a reinar 1000 años en una tierra y no va a ser una tierra destruida, desprovisto de toda vida, porque Él es la vida. Él trae la vida. Amén. Amén, hermano. Vamos entonces a mirar otro aspecto. Apocalipsis 8, versículo 12. Ahí vimos entonces las aguas. Vamos a mirar otro aspecto. Apocalipsis 8, versículo 12. Vamos a mirar cómo va a ser la condición de los astros en la segunda venida del Señor. Cuando hablamos de astros nos estamos refiriendo a sol, luna, estrellas. ¿Listo? Nuestros astros. Apocalipsis 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Y herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. O sea que en la noche hay luz y en el día hay luz. La luz de la noche es la luna, la luz del día es el sol. Entonces mire el juicio de Dios. ¿Qué trompeta era? Cuarta trompeta. Cuando se toque la cuarta trompeta, se hiere el sol y la luna y las estrellas. Y eso va a causar entonces que su luz mengüe. Y vamos a estar en esta tierra más en tinieblas que en luz, por causa del oscurecimiento de los astros que dan luz en el día y luz en la noche. ¿Cierto? Y esa es la trompeta. Ahora miremos las copas, que es el completamiento del juicio. 16, versículo 8. 16, versículo 8. Apocalipsis 16, 8. Y el cuarto ángel derramó su copa o la taza. Apocalipsis 16, versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa o su tazón. Esta copa no es una copita chiquita. El griego es fialá, es una copa grande, es un tazón. Los tazones de la ira de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces mire lo que sucede acá en estos dos aspectos. Primero, las trompetas lo hieren para que no alumbre la tercera parte del día. ¿Listo? Ahora las copas hacen que el calor que emite pueda quemar a los hombres. ¿Listo? Entonces hay un problema, no hay una estabilidad con los astros, ¿cierto? Por causa del juicio del Señor. Amén. Entonces ahora vamos a mirar la restauración de los astros. Recuerde, cuando Él venga, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Isaías capítulo 30, versículo 26. Isaías capítulo 30, versículo 26. Isaías 30, versículo 26. Esto es en el tiempo del milenio. La luz de la luna será como la luz del sol. ¡Ah, qué precioso! La luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor. ¿Qué va a causar esto? La venida segunda de nuestro Señor Jesucristo, cuando restaurará todas las cosas. Hay hermanos que han dicho que en Génesis 2 en adelante es la restauración de todas las cosas, de la primera creación, ¿cierto?
vemos que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y nosotros creemos que la tierra en Génesis 1:1 quedó completa. En el versículo 2 sucedió algo, que la tierra llegó a estar. Y hay hermanos que han dicho que el sol ya existía, porque Dios cuando forma las lumbreras, no dice creó, sino que Dios lo que hace, recuerda, en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Proverbios nos dice que el movimiento del Espíritu Santo era en forma circular, huk. Y en esa forma circular, el Espíritu Santo fue organizando todo y condensando todo, y empezó no a crear, sino a darle forma a lo que ya existía, que quedó desorganizado, ¿cierto? Entonces, en Génesis, cuando llega a las lumbreras, dice haya, no crea, sino haya, ¿cierto? Entonces, mire lo que va a causar la venida del Señor. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. ¿Cuándo? El día en que vendare Yahvé la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó, ¿cierto? Pero él causa juicio por causa del pecado del hombre, ¿cierto que sí? Dios no causa juicio porque no, es que yo quiero ajusticiar a tal persona o no. Él causa juicio es por causa del pecado, ¿listo? Entonces aquí vemos cómo se restauran los astros. Entonces estamos viendo, cuando el Señor venga, cómo van a estar los mares y los ríos, y agua que sale del trono de Dios va a restaurar las aguas. Cuando Él venga, va a causar entonces que la luna, que había sido herida, el sol y las estrellas, alumbren 7 veces más, y que la luz de la luna sea como la luz del sol, hermano. Amén. Entonces, pero recuerde, en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, la ciudad no necesitará de sol, porque la gloria del Cordero iluminará todo. Amén. Listo. Puede que se necesite sol para las naciones, pero para la ciudad no se necesita sol. Miremos otro aspecto. Isaías 11, versículo 6. Ahí más atrás, Isaías 11, versículo 6. No necesitamos leer un texto donde nos muestre la condición de los animales, porque ya la conocemos. ¿Cierto que sí? Tú no te puedes acercar a un lobo, no te puedes acercar a un león, no te puedes acercar a un oso, ¿cierto? Porque... Entonces, vamos a mirar este texto del milenio, pero no lo vamos a leer de Isaías 65. Ya leímos Isaías 65 y miramos que Isaías primero habla del nuevo cielo y la nueva tierra, luego habla del milenio. ¿Por qué sabemos que habla del milenio? Porque habla de muerte. ¿Listo? Y Isaías 11 está hablando de lo mismo que el 65. Entonces vamos a leerlo desde el 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero. ¿Qué va a causar que la naturaleza animal cambie? La gloriosa venida del Hijo de Dios. La gloria del Hijo de Dios va a causar un cambio en la naturaleza agresiva que tienen hoy los animales. Tanto así que morará el lobo con el cordero. Y esto no es un milagro de un momento. Esto va a ser un asunto normal en el periodo del milenio. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Solamente sucede en las películas y sucederá en el milenio. ¿Cierto? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Cierto? O sea, estas son las bendiciones de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Mire todo lo que va a causar la gloria del Hijo de Dios. Hermano, es que estamos hablando de la gloria de Dios en la tierra. La gloria de Dios manifestada en la tierra. Raro era que no causaran estas cosas. Eso es lo más normal, que cause esto en medio de donde esté Él. Y la vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. ¿Sí ves? ¿Cómo va a cambiar la naturaleza de los animales en ese tiempo? Y sabemos que no es el nuevo cielo y la nueva tierra, porque Isaías 65 nos lo conecta con el milenio. Pero quisimos leerlo desde Isaías. No harán mal en mi santo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué?
Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé como las aguas cubren al mar. Entonces, todo esto va a suceder ¿por qué? Porque la tierra estará llena de la gloria del Hijo de Dios. ¿No lo vimos en el primer texto? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿en qué? En su gloria a la tierra. Entonces la tierra será llena toda del conocimiento de la gloria de Yahvé. ¿Y qué pasa? Esto causará, la gloria del Hijo de Dios causará este cambio en la naturaleza de los animales. No entendemos cómo puede ser, pero sabemos que va a suceder. ¿Amén? Listo. Apocalipsis 8, versículo 7. Vamos a ver la condición de la vegetación. Apocalipsis 8. Versículo 7, ¿cierto? Apocalipsis 8, versículo 7. Nuevamente a las trompetas, que esa es la introducción al juicio de Dios. El primer ángel tocó la trompeta. Y cuando la tocó, ¿qué pasó? Y hubo granizo y fuego mezclados con sangres que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Tercera parte de los árboles de la tierra. Y se quemó toda hierba verde. O sea, esa va a ser la condición de la vegetación en la segunda venida de Cristo. Aparte, recuerde, bombas, guerras. ¿Cierto que sí? Eso también va a causar más desastre a la tierra, aparte del juicio que Dios va a traer. Hermanos, los juicios Dios los trae no porque odia al hombre. Dios ama profundamente al hombre. Ama tanto al hombre que dio a su Hijo. Pero Dios está buscando con eso, según Apocalipsis, que los hombres se arrepientan, hermano, y que se vuelvan a Dios. Eso es lo que estaba buscando Dios con los juicios. Isaías 35:1. ¿Sí ve cómo hemos leído Isaías? Que habla acerca del milenio. Isaías 35:1. Hay un subtítulo que dice acá, futuro glorioso de Sión. Isaías 35, versículo 1. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura de nuestro Dios. Aunque está utilizando estas palabras, que es una especie de alegoría, está hablando de lo que va a acontecer en ese periodo de 1000 años. Ahora, leamos nuevamente Ezequiel 47, que ya lo leímos, pero leamos el versículo 6. Porque estamos hablando del periodo del milenio. Ezequiel 47, ahora leamos el versículo 6. Amén, hermanos. 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y recuerda que el versículo 12 también nos dice, junto al río en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces mire lo que va a causar la venida del Hijo de Dios, aunque la tercera parte de la tierra va a estar quemada, la vegetación, ¿cierto? Por causa de los juicios, cuando el Hijo de Dios venga también será restaurada la vegetación. Entonces eso que estamos viendo acá es el periodo de reposo que va a entrar la tierra, con la manifestación gloriosa del Hijo de Dios y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, así como en Israel, Dios le dio mandamientos para que cuando entraran a Canaán dejaran reposar la tierra, Dios le va a dar reposo a la tierra, ¿cierto? La liberará de la esclavitud en la que está sometida hoy, hermanos.
Y tendríamos que hablar también de la restauración del hombre. Vamos a Isaías 65, versículo 20. Creo que uno de los aspectos más importantes del milenio. Recuerde, restauración de todas las cosas, incluido el hombre. Recuerde que en el milenio hay dos tipos de personas: los vencedores y las naciones. Entonces, cuando estamos hablando de restauración de las personas, estamos hablando de las naciones, no de los hijos de Dios glorificados, porque los hijos de Dios están resucitados en gloria y transformados en gloria. Entonces, lo que estamos hablando acá es de restauración, pero de la humanidad, sin glorificación. Entonces, que quede claro. Isaías 65, versículo 20. Isaías 65, versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus años no cumpla. O sea, la edad de la humanidad va a volver a ser restaurada al tiempo de los patriarcas. ¿Cuánto vivió Adán? 930 años. ¿Cuánto vivió Matusalén? 977 años. ¿Cierto? Entonces, todos estos patriarcas vivieron muchos años. Entonces, uno que viva 100 años en el periodo de 1000 años, en el periodo del milenio, va a ser un niño. Se va a considerar un niño. ¿Cierto? Y si muere de esa edad, parece ser que es un juicio de Dios. ¿Cierto? Porque ahí dice, el pecador de 100 años será maldito. Entonces aquí vemos con este texto cómo se va a restaurar nuevamente la humanidad. Va a volver a entrar en esa edad longeva que tenía antes del diluvio. No habrá allí más niño que no muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso, mire que estamos hablando de maldición y muerte. Esto no puede ser la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y en la nueva tierra no hay muerte ni maldición. La muerte estará en el basurero del universo, que será ¿qué? El lago de azufre y fuego, la Gehenna, hermanos. Amén. Qué precioso, ¿cierto? Eso que Dios va a hacer cuando aparezca en su segunda venida. Y miremos Isaías 24. Isaías 24. Versículo 23. Entonces ya miramos entonces nosotros cómo la venida gloriosa del Señor con los gloriosos hijos de Dios, pero lo que va a causar la restauración de todas las cosas es la segunda venida del Señor. Y miramos algunos textos, no podemos explayarnos mucho en el tema, pero al menos vimos algunos textos de cómo va a estar la tierra, cómo Dios la va a restaurar por la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Entonces miramos cómo van a quedar las aguas, los mares, cómo van a quedar la vegetación, cómo va a estar la tierra, cómo van a estar los astros, ¿cierto? Y la segunda venida del Señor va a causar una restauración de toda la tierra. Y en esa tierra restaurada es que vamos a estar con el Señor 1000 años. Una tierra hermosa, una tierra preciosa, ¿cierto? Pero recuerde, no es nuestra morada final. La morada final es el nuevo cielo y en la nueva tierra. Porque después del milenio el diablo se va a volver a rebelar y va a tratar de engañar a las naciones, y es cuando desciende fuego del cielo de Dios y consume la tierra con todas sus obras. Pero va a ser algo precioso. Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sión en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. O sea, la gloria, el resplandor del Señor, superior al resplandor del sol y de la luna. O sea, la luna va a decir, no, yo alumbro, pero hay algo que alumbra más. El sol va a decir, yo alumbro, pero hay algo que alumbra más, ¿cierto? Y va a ser glorioso cuando ve lo que dice el texto, cuando reine en el monte de Sión en Jerusalén, ¿cierto? Estás hablando del milenio, naturalmente. Y delante de sus presbíteros, dice la Septuaginta en el griego, delante de sus presbíteros y sus ancianos, ¿será qué? Glorioso, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Y terminemos entonces con un texto. Habacuc 2:14. Ya lo leímos en Isaías, ahora leamos en Habacuc. Habacuc 2, versículo 14.
Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. La tierra conocerá la gloria de Yahvé. ¿Manifestada en dónde? En el Hijo de Dios. ¿Y en dónde más? En los gloriosos hijos de Dios. Glorificados, manifestados. ¿Sí? Entonces, ahí sí las naciones van a establecer una diferencia entre los hijos de Dios. Como dijimos ahorita, y vamos a la calle, yo soy hijo de Dios, vamos a vernos iguales, pero en la glorificación se va a ver la gloria. Y ahí se va a ver, estos son los hijos de Dios. Se van a reconocer, hermano. Amén. Entonces, en este compartir, que se llama La tierra en el milenio, su restauración y su reposo, miramos cómo la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo va a beneficiar a la tierra, a los astros, ¿cierto? A los animales y a la humanidad. No a la humanidad glorificada, a la humanidad, ¿cierto? Porque mire que la humanidad va a volver a vivir como vivía antes, ¿cierto? Le damos gracias al Señor por la provisión de su palabra y de su Hijo, que pudimos considerar estas cosas, hermano. Es necesario que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, conozcamos los propósitos y los planes y la economía de nuestro Dios, porque nosotros estamos participando de todo lo que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo en Jesucristo, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos, vamos a agradecerle.